Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, os quiero presentar un taller que creo que os puede gustar, porque en el taller lo que voy a enseñaros es hacer magia. Magia. Yo ya sé. ¿Qué os parece? Pero no ese tipo de magia. Yo sí sé. Vamos a hacer una magia diferente. Y esa magia diferente se basa en hacer cosas con el cuerpo. Hacer que nuestro cuerpo empiece a cambiar. ¿Vale? Entonces, el primer ejercicio que os propongo es conseguir que nuestro cuerpo sea más flexible. ¿Perdona? Hacer estiramiento. Estiramiento, sí, pero lo vamos a hacer sobre todo con nuestra mente, imaginando. El ejercicio es el siguiente. Os ponéis de pie con los pies en paralelo. Bien, ponéis una mano o un brazo en alto y un brazo ahí, ¿vale? Y lleváis vuestra cabeza para que mire recta por el brazo, ¿vale? Lo siguiente es que vais a girar hacia atrás. No me hagáis esto, ¿vale? No, hacia atrás, ¿bien? Hasta que llegue un punto en que no podéis girar más, porque no podéis mover los pies del suelo. Llega un punto en que no podéis girar más. Fijaos en ese punto, ¿vale? Bien, ahora nos volvemos a sentar y nos vamos a imaginar que volvemos a hacer el mismo ejercicio, el mismo movimiento, pero esta vez sobrepasamos donde hemos llegado. Giramos muchísimo más. Cerrad los ojos e imaginar ese giro. ¿Cómo conseguís que vuestro brazo y vuestra cabeza lleguen mucho más lejos? Girando los pies. No, sí. Imaginadlo. ¿Sí girar los pies? No. Magia. Vamos a conseguir que el cuerpo sea más flexible. Bien. Si habéis imaginado que llegáis más lejos, volvéis a poneros de pie en la misma posición, los pies paralelos, volvéis a poner el brazo y giráis a ver hasta dónde llegáis. Bueno, ahora vemos. ¿Qué ha pasado? Yo qué Que me he tirado más. Que tu vecino que La primera vez que ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues darnos cuenta de que nuestro cerebro, nuestra mente, tiene mucho poder sobre el cuerpo. Y simplemente por imaginar cosas, el cuerpo las cumple. Y ya si queremos hacer otro truco que también es chulísimo, ya si os quedáis con los primos, hermanos, tal, lo que podemos hacer es esta línea que tenemos aquí en la muñeca, la juntamos con la de la otra mano. Y luego acabamos juntando las palmas. Y nos fijamos en los dedos de en medio. Puede que uno de los dedos sea más largo que otro, o puede que sean iguales, ¿vale? Si uno es más largo que otro, nos quedamos con la mano del dedo más corto, y si son iguales, cogéis cualquier mano, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es imaginarnos cómo crece, sí, cómo crece el dedo de en medio, cómo se va estirando y va creciendo cada vez más hasta tener un dedo gigante. Larguísimo. ¿Bien? Vale, pues vamos a comprobar qué ha pasado. Volvemos a juntar las líneas de las manos y comprobar qué ocurre. ¡Que le tengo más largo! Esto no puede ser. OMG. No puede ser. Pero, Si la ¿cómo primera has hecho está esto? igual. Porque el cuerpo cumple. Magia. Claro que es magia. Ya lo he dicho. Es magic, es magic. Pero mira, ¿Bien? tenía antes más largo. Yo te lo tenía más corto. Pues Yo este lo tenía más todavía tengo otro truco más chulo que estos dos, que es el siguiente. Puedo hacer desaparecer el miedo, el aburrimiento, la tristeza, los enfados, El aburrimiento. la culpa, la pena. La pena tampoco. Puedo hacer que desaparezca cualquier emoción. ¿Cómo? ¿Os interesa? Sí. Bueno, Y más los enfados.
Pues os voy a explicar cómo. Lo primero es que tenemos que saber qué es esto de las emociones, ¿no? ¿Tenéis claro qué son las emociones? Sí. ¿Sí? Vale, pues si lo tenéis claro, entonces os va a ser fácil. Voy a poneros un vídeo, ¿bien? Y después del vídeo me vais a decir qué emociones está sintiendo el perrito que vais a ver en el vídeo. ¿Vale? What's the matter? It's okay. It's okay. My good girl. What's the matter? Feel better. Okay. 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 That's it. See? ¿Qué estaba sintiendo el perrito? Miedo, ¿Sí? tristeza ¿Sí? y... Ujú. ¿Algo más? Bueno, hay gente que las diferencia, pero bueno. ¿Tiene miedo? ¿Solo tiene miedo? Y miedo también. ¿Y cuando ladra? Menos Sin el miedo es lo que he maltratado dicho. de nuevo. Cuando ladra, ¿qué le pasa? Que tiene miedo. ¿Que tiene miedo? Que se Y que defiende. quiere defenderse. Ujú. Cuando tiene miedo y está con... Cuando vosotros gritáis, ¿qué sentís? Ira. Ira. O alegría. Y, y este perrito cuando ladra, ¿qué siente? Ira. Ira. ¿Pero qué es ira? Enfado. Un enfado muy grande. ¿Vale? ¿Cómo os ha hecho sentir el perrito? Según lo habéis ido viendo. ¿Os habéis sentido bien o no? Mi perro antes era maltratado también. Ujú. Bien, o sea que ya podemos ver varias cosas. Lo primero es que hay varias emociones y que puedes pasar de una a otra rápidamente. Habéis visto que el perrito al principio parecía que estaba triste, luego mucho miedo, estaba temblando y luego para sobreponerse al miedo usaba la rabia. Y entonces intentaba ladrar y morder. ¿Bien? Que además esas emociones se contagian. Y se contagian viendo un vídeo. Ni siquiera tienes que tener al perrito real aquí delante. Simplemente por ver a un animalito, a una persona, su cara, ¿bien? Empiezas a sentir tú en tu cuerpo también las emociones. O sea que si ves a un compañero que está triste, tú también te empiezas a sentir triste. O si tiene miedo, si tiene rabia, te lo contagia. ¿Vale? Bien, pues entonces ya tenemos claras cuáles son las emociones, ¿no? Las emociones básicas: tristeza, miedo, rabia, alegría, Calma y calma. también es una emoción, y la calma. ¿Tenéis claro qué es eso de la calma? Sí. ¿Sí? No estás nervioso. No estás nervioso, Estás tranquilo. relajado. ¿Mm? O sea que es diferente de la alegría, ¿no? Sí. Como tú. Ujú. ¿Como yo? ¿Yo cómo estoy? Calma. Calmado. Bien. ¿Cómo os tratan los demás cuando vosotros estáis en calma? Bien. ¿Bien? Ujú. ¿Y cuando estáis enfadados? Mal. ¿Mal? Como se lo damos nosotros a ellos. ¿Y cuando tenéis miedo, cómo os tratan? Bien. ¿Bien? ¿Todo el mundo? No, más algunos. Te Algunos intentan no. dar sustos para que tengas más miedo. Más miedo todavía. Depende, porque si tienes miedo de algo es porque esa persona te ha hecho algo malo. Ujú. ¿Vale? O sea que eso de estar en calma parece que está bastante bien, ¿no? Porque te tratan bien cuando estás en calma. ¿Sí? Bueno. Bueno, depende. Ahora os voy a contar una cosa, que incluso a veces los mayores puede que ni la sepan. ¿Por qué cuando tenéis una emoción muy fuerte hacéis cosas que luego os arrepentís? Es Porque no nos controlamos. porque no os controláis. Ujú. ¿Pero sabéis por qué no os controláis? Porque estamos felices. O enfadados, o con miedo, ¿vale? Os voy a poner un vídeo que lo cuenta. ¿Por qué pasa esto? ¿Vale? Y ese vídeo habla de la palabra estrés, que es la palabra chula que utilizan los mayores para hablar simplemente de esas emociones intensas.
¿vale? Esas emociones fuertes. Vamos a ver el vídeo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. ¿Habéis entendido qué es esto del estrés? Cuando tu cerebro identifica que hay algo que puede ir mal o que es peligroso, le indica al cuerpo que tiene que cambiar. Y entonces el cuerpo se acelera. El corazón tiene que ir más deprisa, la respiración va más deprisa. Y además cambia la sangre. La sangre que lleva el oxígeno y los nutrientes a todo el cuerpo, de repente empieza a ir más hacia los músculos para que tengan más energía para moverse y se la retira a otras zonas, como por ejemplo el estómago. ¿Qué pasa cuando sentimos miedo? A veces tenemos problemas en el estómago, sentimos ahí algún dolor, se nos tensa. Cuando tienes miedo, algunas veces te da mucho latido del corazón. El corazón se acelera mucho. Pues una de las cosas que no comentan en el vídeo, que también pasa, es que cuando estáis en estrés, la sangre que va al cerebro, a la zona racional del cerebro, empieza a bajar. Y entonces vuestro cerebro se vuelve más tonto. Y cuanto más estrés tengáis, más tonto se vuelve el cerebro. O sea que si queréis pensar bien, tenéis que tranquilizaros primero, porque si no la sangre no llega. ¿Vale? Bueno, esto que parecería muy útil, porque si viene un coche te tienes que quitar de en medio rápido, no es tan útil si reaccionamos con ese miedo, con esas emociones intensas ante situaciones imaginarias que no tienen por qué ocurrir. Vamos a ver qué pasa cuando nuestro cerebro empieza a imaginarse que pueden ocurrir cosas malas. Estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. ¿Os ha pasado eso? Sí, a veces, muchas veces. Y entonces, ¿cómo funciona vuestro cerebro? Se bloquea, ¿no? Es como si se quedase en blanco. Puede pasar. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio.
Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación. ¿Os ha pasado eso alguna vez de pensar, pues me voy de clase o me voy de casa o...? De casa. ¿Por qué? ¿O estáis súper enfadados o tristes o pensáis que no os hacen caso? Y tenéis una emoción muy muy fuerte. Y entonces el cerebro empieza a pensar cosas raras. Porque luego dices, vale, me voy de casa y... ¿qué va a pasar? O sea que eso le pasa a todo el mundo, incluso a los mayores. Así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental basada en el temor generada dentro de uno mismo se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué nos dice al final el vídeo? Que podemos tener pesadillas con este. Que podemos enfermar si no somos capaces de relajarnos. Que incluso podemos tener problemas de estómago, acidez, dolores de cabeza, ¿vale? Y todo es porque el cuerpo, como está en estrés, funciona de otra manera y no puede recuperarse, ¿vale? O sea que si aprendemos a relajarnos, también aprenderemos a mejorar nuestra salud. ¿Bien? O sea que otra cosa más interesante todavía. Bueno, ¿qué pasa si soltamos las emociones? ¿Qué creéis que ocurre? Que te quedas que te calma. Que no tienes ganas de hacer nada. Te calmas. Te quedas apático. ¿Sí? ¿Seguro? Apático. Bueno, voy a poneros un vídeo a ver qué pasa cuando se sueltan las emociones. ¿Cómo se ha quedado el perrito? Calmado. Calmado, ¿no? ¿Y qué se ha necesitado para que ese perrito se quede calmado? Que suelten las emociones. Que suelte las emociones. ¿Pero cómo han conseguido que suelte las emociones? Dándole Con mimos. Con cariño, con caricias. Y solo con eso, con alegría. todo el miedo que tenía y toda la rabia que tenía, la suelta y se queda en calma. Tranquilo. ¿Y cómo os sentíais viendo ese perrito al final así tranquilo? Feliz. Alegres. O sea que os contagia lo que está sintiendo él, tranquilidad. Bien, ¿vale? Bien, entonces para estar tranquilos necesitamos que alguien nos acaricie y nos dé cariño. ¿No? Bueno, sí. Sí, pero no hace falta. Algunas veces. No hace falta. Porque si necesitásemos siempre que hubiese otra persona que nos diese cariño para tranquilizarnos, hay veces que no está, ¿no? Sería interesante saber nosotros mismos cómo liberar nuestras emociones y poder soltar.
Bueno, pues os voy a contar el truco que utilizo yo. Las emociones siempre se sienten en el cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando yo me siento mal, busco en mi cuerpo dónde hay tensión, dónde está ese malestar. Y luego, y aquí empieza la magia, me imagino un objeto que me está generando esa sensación. Por ejemplo, yo tengo una presión en el pecho como si tuviese algo que me oprime hacia adentro. Pues me imagino que tengo encima, que puede ser una piedra. Una piedra, una olla, yo qué sé, cualquier cosa que pese. Lo siguiente es, cojo el objeto en mi mano, cojo aire y lo lanzo soltando todo el aire. Bien. Y la parte más importante del truco está en respirar. Si hacemos así, no hacemos nada, ¿vale? Hay que coger bien aire y soltarlo. ¿Bien? ¿Os parece complicado? ¿No? ¿Sencillo? ¿Probamos? A ver qué podemos hacer. Muy bien. Pues, ¿qué os pone nerviosos? Suspender en un examen. Por ejemplo, Tu madre te regaña. tu madre te regaña. ¿Vale? Bien. Pues entonces, a cada uno os puede poner nervioso cosas diferentes. Cerrad los ojos e imaginad eso que os pone nerviosos. Y ahora observad qué parte de vuestro cuerpo se empieza a tensar. ¿Cómo sabéis que estáis nerviosos? ¿Qué os dice el cuerpo? Y lo siguiente, empieza la magia. ¿Qué objeto tengo ahí que me está generando ese malestar? Sois magos, es cualquier objeto. Cogéis en vuestra mano ese objeto, respiráis hondo. Y ahora observáis qué ha cambiado en vuestro cuerpo. Que yo no pienso en el examen. Ya no piensas en el examen. ¿Y qué pasó con el malestar en tu cuerpo? ¿Qué pasó con el malestar en tu cuerpo? ¿Dónde estaba el objeto? ¿No hay nada? ¿Se ha ido? Lo mismo a alguien le ha quedado algo. A ti te ha quedado algo. ¿En qué parte de tu cuerpo está? Ahí. ¿Y qué objeto sería? Una roca. Una roca, una piedra. Cógela en tu mano. Bien. ¿Cuánto pesa? Mucho. Mucho. Respira hondo. ¿Qué pasó con la piedra? Te he tirado. Vale. ¿Y en tu cuerpo? ¿Cómo? Ya no pasa nada. ¿Ya no está? No. ¿Se ha calmado? ¿Eh? ¿Está más calmado tu cuerpo? Sí. Sí. Bien. ¿Estáis tranquilos? Bueno, Alejandro, no está tranquilo. no del todo, ¿no? ¿Qué pasa si volvemos a imaginar eso que nos pone nerviosos? Que nos tenemos que tirar otra vez la piedra. Tenéis que volver a imaginar eso que os pone nerviosos, pero sobre todo daros cuenta de la diferencia. Cómo sentías antes y cómo sentís ahora, ¿vale? Vale. Imagina. Buscáis en vuestro cuerpo dónde está el malestar, cómo ha cambiado, e imagináis el objeto, que suele ser diferente. Cogéis el objeto, respiráis hondo y lo lanzáis muy lejos con el aire. ¿Bien? Acordaros de que el objeto puede ser cualquier cosa, lo que vuestra mente de mago diga, ¿vale? Ahí solo mandáis vosotros. ¿Os habéis quedado tranquilos también? Sí. Y una última vez, volvéis a imaginar eso que os pone nerviosos. Sí. ¿Cómo lo notáis ahora? Ya no noto. Menos. ¿Menos? No noto nada. ¿Ya no lo notas? Es que esto nos sorprende. ¿Más tranquilos? ¿Sí? Bien. Para que funcione bien el truco,
tenéis que repetir el mismo juego hasta que no sintáis nada, hasta que estéis totalmente en calma. Si todavía notáis un poquito de malestar, bien, volvéis a repetir, imagináis que tenéis ahí, lo cogéis y lo tiráis. Claro, siempre el objeto que aparezca, ¿vale? Es decir, te tienes que imaginar esa situación de nervios. Si estás tranquila, ya todo está bien. Pero si cuando imaginas todavía te aparece algo, tienes que volver a hacer el truco. Imaginarte el objeto, cogerlo, respirar y lanzarlo soltando el aire. Un objeto. ¿Vale? Bien. O sea, que esto sirve para tranquilizar los nervios. Algo que está bien. Pero yo creo que os interesa más esta otra. Para quitaros el aburrimiento. Uy, yo me acuerdo muchas veces. Pues vamos a ver cómo se quita el aburrimiento. Cada uno, cerráis los ojos e imagináis la situación que más os aburra. Cerrad los ojos para notarlo bien en el cuerpo. Es la misma que te decía. ¿Vale? Y buscad en el cuerpo dónde está el aburrimiento. Utilizamos nuestra mente de magos, vemos ese objeto que nos genera el aburrimiento, cogemos aire y lo lanzamos. Y buscamos qué quedó. ¿Ha quedado algo donde estaba el objeto? No. Aquí. Bien, si ha quedado algo, volvemos a utilizar la mente de mago. ¿Qué quedó? ¿Qué objeto nuevo hay ahí? Como una cuchara. Un conejo. Lo cogemos de nuevo. Da igual el objeto que sea, lo cogemos, tomamos aire. Un herbario. Toma ya. Bien, y observad vuestro cuerpo, ¿cómo está? Tranquilo. ¿Más relajado? ¿Sí? Imaginad de nuevo esa situación que os aburría. ¿Cómo la notáis ahora? No me aburre ya. ¿Ya no te aburre? No, pero yo creo que en realidad me va a aburrir. Pero crees que en realidad sí, todavía te aburre. Ah, a mí también. Ujú. Vale, pues podemos hacer un truco que es, si crees que te va a aburrir, exagera la situación. Vale. Es decir, si te aburre por estar 1 hora sin hacer nada, pues son 10 horas sin hacer nada. Vale, ya sé. Bien. ¿Qué ha pasado en el cuerpo cuando habéis exagerado? Más aburrimiento. Más aburrimiento. ¿Dónde está el objeto? En la mente. Bien, cogemos el objeto. Cogemos aire, lanzamos. ¿Vale? Y por última vez, imaginamos de nuevo eso que nos aburre. A ver qué diferencia le encontramos. Yo no aburrimiento. El color de saliva. Me aburre. ¿Te aburres igual? ¿Dónde notas el aburrimiento? ¿Qué objeto tienes ahí? Una piña. Una piña, muy bien. ¿Pero de fruta o de pino o de qué? De fruta. De fruta. Coge la piña. Estámpala en la pared. Pero con el aire. Claro, tienes que coger aire, estamparla, eso. Muy bien. ¿Qué te quedó? ¿Nada? Vale, piensa en lo que te aburre. Vale, ¿qué ha pasado en tu cuerpo? ¿Nada? ¿Está tranquilo? ¿Te aburres? Un poquito. Menos. Es que me aburre sí, así. Vale. Bien. Pasa exactamente igual que antes. Hay veces que las emociones de aburrimiento son muchas. Entonces tenemos que imaginarnos de nuevo lo que nos aburre, nos lo volvemos a quitar y así hasta que nos quedemos tranquilos. ¿Vale? Y si estamos tranquilos, pues por lo menos no nos sentimos mal. ¿No? Más cosas que podemos utilizar. Quitarnos los miedos. Eso no me asusta. ¿A qué tenéis miedo? ¿Qué ha dicho? A que tu madre te regañe. Que saque mala nota en Halloween. A Halloween. ¿Tienes miedo?
¿Sí? A que te pongan un parte. Vale. Pues cada uno, chicos, cada uno, de nuevo, cerramos los ojos e imaginas eso que te da miedo. Bien. Y observad en vuestro cuerpo dónde aparece el miedo. Usamos la mente de mago otra vez. ¿Qué objeto? Ahí también puede estar, claro que sí. Coge. Cogéis el objeto, cogéis aire. Vale, ¿qué ha pasado con el miedo? ¿Todavía queda algo de miedo? ¿Sí? Volvemos a usar la mente de mago. ¿Qué objeto tenéis ahí todavía que os está generando el miedo? Coge el objeto. ¿Tienes un nudo ahí? Cógelo en tu mano. Lánzalo, coges aire, lo lanzas y haz que rebote en la pared. Ha dicho que rebote en la pared, si rebota te vuelve. ¿Qué ha pasado con el nudo? Ya no está. ¿Ya no está el nudo? Ya está, has acabado con el nudo. Bien. A ver, vamos a ver qué ha pasado. Cerramos de nuevo los ojos y observamos qué pasa con el miedo. Volvemos a imaginar esa situación que nos da miedo. Ay, tu perro que viene. ¿Cómo reacciona el cuerpo esta vez? ¿Ya no le da miedo? Todavía un poco. ¿Todavía un poco? Uh-huh. Si todavía queda un poco, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. Pues a ver, diriges tú. Claro, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que coger. Buscar en el cuerpo dónde está. Lo siguiente, Luego coger un objeto. eso, imaginar el objeto. Luego coger aire Eso, y estamparlo. pues venga. Y ahora nos tenemos que dar cuenta de que ha cambiado. ¿Qué quedó? Nada. ¿Nada? ¿Tenemos miedo? ¿No? Bueno. Luego ya tenemos una manera de irnos quitando el miedo. ¿Para qué podemos utilizar esto? En el cole principalmente. ¿Cómo repite, por favor? ¿Para qué podemos utilizar esto de quitarnos los miedos en el cole principalmente? En los exámenes. En los exámenes. Si nos da miedo el examen, nos quitamos el miedo y luego ya hacemos el examen tranquilo. También. ¿El qué? Esto que os voy a contar ahora, yo creo que os va a sorprender. ¿No te crees que se puedan quitar los dolores con esto? ¿No? Vale. Moveros un poco y buscad algo en el cuerpo que os duela. O que sea molesto. Ujú. ¿Vale? ¿Habéis identificado algo? Sí. ¿Sí? Esta puede ser que aquí. Venga, tú juegas conmigo. ¿Qué te duele? El cuello. Bien. ¿Qué objeto tendrías en el cuello que te genera ese dolor? Lo que sea, eres el mago. La cosa de los dientes. Pues la cosa de los dientes. ¿Vale? Cógelo en tu mano. Quítatelo de ahí y cógelo en la mano. ¿Lo tienes? A estamparlo en la pared. Vamos. A mí no. ¿Qué ha pasado en tu cuello? ¿Sigue igual? ¿Es la misma cosa de los dientes o ha cambiado algo? Fíjate bien. A mí se me ha parado un poco. Yo quito ¿Igual? Ujú. ¿De qué colores? el hueso. Marrón. Yo no quiero ¿Es madera? Sí, una madera. Coge la madera. ¿Cómo es de grande? Así. Palillo de dientes. Vale. Vamos a hacer algo más espectacular. ¿Vale? Vas a coger el palillo y lo vas a poner en algo que lo lance más lejos que tu brazo. ¿Qué sería? Un cañón. Una catapulta. Pon el palillo en la catapulta. Coge la palanca de la catapulta. Toma aire.
Suelta el aire y tira de la palanca. Y observa hasta dónde llega el palillo. Hasta el satélite. ¿Se perdió? Vale. ¿Qué tienes en el cuello? ¿Qué ha cambiado? Lo cojo. Antes era un palillo, ¿ahora qué es? Ahora es nada. A saber qué. Ahora es nada. No sé. Yo hago este imaginador. Tú eres el que tiene que imaginar. ¿Qué hay ahí? Una cazadora. Vale, perfecto. Pues venga. Él ya está haciendo que funcione, los demás igual. Cada uno que busque qué objeto tiene en su dolor. El que sea, el objeto que sea. Bien. Y esta vez ya vamos a utilizar la catapulta, el cañón o lo que queráis, ¿vale? Cogéis el objeto, lo ponéis en la catapulta, cogéis la palanca, respiráis hondo, tiramos de la palanca. Y ahora observamos, ¿qué pasó? ¿Ya no te duele? A ver, antes estabas haciendo así y ahora estás retorciéndote la muñeca entera. ¿Vale? O sea, te tiene que doler un poco menos. Lo que pasa es que todavía queda algo. ¿Qué queda? El dolor. ¿Y el dolor qué objeto te lo provoca? La mano. La mano, vale, pues vamos a lanzar la mano entera. ¿Vale? Te quitas la mano, la pones en la catapulta, coges la palanca, respira. Al final vas a acabar tocando con los dedos en el brazo, ¿no? Bueno, ¿vais viendo si funciona esto o no? ¿Sí? A mí no me funciona lo del dolor. ¿A ti no te funciona? Todavía te duele, pero ¿ha ido cambiando o no ha ido cambiando? Un poco menos, ¿vale? ¿Os acordáis? Puede haber muchas emociones juntas y entonces tenemos que hacer el truco varias veces. En el dolor, normalmente hay que hacerlo varias veces. ¿Bien? Porque el cuerpo se tensa cuando acumula mucha carga emocional, cuando se estresa mucho. Y entonces tenemos que hacer el truco una vez y otra vez hasta que desaparezca del todo. ¿Vale? Estás tanto tiempo haciéndolo, entonces se te habrá pasado porque ya no te duele. Pruébalo. Un día no lo haces y cuentas cuánto tiempo te duele. Y otro día lo haces y cuentas cuánto tiempo te duele. ¿Vale? ¿En qué más cosas puede funcionar esto? Para cambiar de gustos. Si hay algún plato, por ejemplo, que no me gusta, Verdura. No me gusta ninguna. puedo pensar cuánto tiempo pierdo peleando con mis padres. Bien. ¿Qué pasaría si hacer este truco sirve para que me pueda comer el plato sin que me disguste? Vale. ¿Cuánto tiempo ahorro? También puede ser. Qué rico no está. ¿Bien? ¿Lo intentamos? ¿Lo intentamos o qué? ¿Eh? Imaginaros que tenéis un plato de esos que no os gusta delante. Pimiento. Espárrago. ¿Ya es la hora? Acelgas. Vale, tenemos el plato delante. Observad vuestro cuerpo cómo reacciona ante el plato. ¿Dónde está eso en el cuerpo que os da asco? Delante mío. Vale, pues nos ponemos unos guantes para no tocarlo. Y cogemos una cuchara o lo que sea y vamos quitando todo lo que esté ahí en el cuerpo. Lo vais tirando al suelo. Hasta que no quede nada. Todo fuera. Estad atentos. No os dejéis nada, ¿eh? Quitadlo todo. ¿Vale? Y cuando acabéis, respiráis hondo. Llenáis y soltáis. Hasta que acabes, sigue. ¿Vale? Los demás, ¿os imagináis el plato? ¿Qué cambia en el plato? Porque ya no está. ¿Ya no está? A ver, no le pillo. ¿Te imaginas el plato de nuevo? Sí. ¿Cómo te hace sentir ahora? Normal. ¿Normal? ¿Ya no te da asco? Ah, vale, ya. ¿Todavía queda algo? ¿Eh? Prefiero comérmelo. ¿Prefieres comértelo? Sí, ¿O no? porque... Mejor que pelear con tus padres y que te castiguen. Bueno,
Bueno, pues ya tenéis otra cosa para la que puede servir esto, que es, si me voy quitando esa sensación mala del plato, pues al final me lo puedo comer y me ahorro pelearme con mis padres. ¿Vale? Porque al final lo mismo tengo que acabar Te comiéndomelo. pones a hacer así, y dices, ¿y esta chica qué hace? ¿Qué está sacándose? Sí, pero ahora mismo tienes el plato delante. Ahora mismo tienes el plato delante. Pues entonces, cuando sepas que te van a poner comida de esa, tú antes, en tu habitación, te imaginas lo que te van a poner. Entonces te lo vas quitando todo y cuando llegues, pues ya no te importa. ¿Vale? Ahora sí, delante. Y lo último, Creencias. ¿qué son las creencias? Que deben ser animales fantásticos. Bueno, eso es una parte de las creencias. Pero a lo que se refiere esto principalmente es a las creencias que nos dicen lo que no podemos hacer. Que te crees que puedes hacer una cosa pero no la puedes hacer. Claro, que cuando intentas hacer algo tu mente empieza a decir no puedes, no puedes, que va a salir mal, ¿vale? No puedes abrir este cofre. Bien, pues entonces buscad una creencia que os dice que no podéis hacer algo. Abrirme de piernas. Vale. Bien, pues entonces vais a cerrar los ojos y os vais a decir la creencia en silencio en vuestra cabeza. Y ¿La decimos o la hacemos? la decís en silencio como si tuvieses un cartel en la cabeza. Y observáis qué parte del cuerpo reacciona cuando decís la creencia. Las piernas, ¿vale? Pues venga, ahora imaginamos qué objeto tenemos ahí, en las piernas, la tripa, donde sea, lo cogemos. ¿Vale? Ahora tenemos que ver qué ha pasado. Volvemos a cerrar los ojos y decimos en nuestra mente la creencia. ¿Cómo reacciona el cuerpo? ¿Se queda tranquilo o te dice que lo hagas, que lo intentes? Y ahora mismo si lo intentamos, por ejemplo, ¿nos va a salir? Pues probar. Sería la cuestión, ¿no? Otra cosa. Si habéis hecho esto, lo intentáis y no sale, ¿cómo vais a sentiros? Mal. ¿Y entonces qué podéis hacer? Coger algo y tirarlo. Aplicar el mismo truco. Cogéis eso que os hace sentir mal y lo lanzáis. Pero suele funcionar. Suele funcionar. Si yo quiero abrirme de piernas, lo hago y me puedo abrir. ¿Antes te has vuelto más flexible en el primer ejercicio o no? Tenías que hacer lo mismo con Vale, pues podrías. Lo que pasa es que lo mismo tienes que hacerlo bastantes veces, ¿vale? Es ir probando y poco a poco vas consiguiendo más flexibilidad, ¿vale? Bueno, lo último. Os dejo para que penséis. ¿Para qué más cosas puede servir este truco? Y son muchas cosas para las que puede servir. Lo tenéis que ir pensando vosotros, ¿vale? Y después os propongo, el mes que viene vuelvo. ¿Bien? Entonces os propongo que busquéis en casa un cuaderno y que lo decoréis como más os guste. Lo pintáis, le ponéis pegatinas, lo que sea, porque va a ser vuestro cuaderno de mago. Ahora mismo sois aprendices de mago, porque habéis aprendido el truco, pero no habéis practicado mucho con él. Entonces no lo domináis. Para ser magos tenéis que dominarlo. ¿Tú eres mago, en realidad? Claro. Sí. Igual que tú. En cuanto practiques con esto. ¿Qué os propongo con el cuaderno? En el cuaderno, si cada día vais apuntando aquello que os molesta, me molesta levantarme pronto, me molesta que me regañen, me molesta pelearme con mi amiga, ¿vale? Y hacéis magia, es decir, no es solo apuntarlo, es apuntarlo, observar cómo me hace sentir, y si me hace sentir mal, cojo lo que tengo ahí y lo quito. Y sigo haciéndolo hasta que ya no me moleste, ¿vale? Si hacemos eso, os digo, vais a sentiros todos los días un poquito mejor. Y al final vais a estar muy tranquilos. Y si estáis muy tranquilos, ¿cómo os tratan los demás? Bien, con alegría. Vale,
Pues a ver qué me podéis contar dentro de un mes. A ver qué habéis conseguido. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, chicos. El buque de los pequeños. El que tú quieras. ¿Vale? Venga.